¿Qué me puede decir al respecto? Mira, yo creo, buenos días Álvaro, René, Lisbeth y a todos los oyentes del programa. Yo creo que es un problema de parte y parte de deformación cultural y de, por supuesto, un país que está acostumbrado a no respetar el Estado de Derecho. Nosotros respetamos es el Estado de influencia. Aquí todo el mundo quiere conocer, no quiere conocer la ley, quiere conocer al juez. En términos generales, así es como se comporta la sociedad. Por un lado está el funcionario o el alto funcionario que tiene que tener frenos inhibitorios propios, de decir, yo no tengo por qué bajarme si el que viene manejando, es más, yo voy dentro del carro y veo que va a exceso de velocidad y lo que debería ocurrir es decir, oye, controla la velocidad que estás en un área de X, regulada la velocidad y nos van a detener. Pero si lo detiene, hay que dejar que le pongan la multa al conductor. Pero por el otro lado está la conducta del propio agente policial, que siempre se echa a menos y desconoce la ley frente a funcionarios de alta investidura. Y uno los comprende, porque aquellos que sí dominan la norma y saben que, por ejemplo, le podían poner la infracción al conductor independiente, o sea, el conductor se baja, el vehículo puede ser propiedad del diputado, pero el agente policial dice, bájese del vehículo, se baja del vehículo el conductor y le pone la infracción o le llaman la atención porque ellos por lo general están amonestando primero, no van boleteando de salida. Bueno, es la experiencia que yo he visto. Y si le tiene que poner la infracción, se la coloca sin chistear. Pero ¿qué ha pasado? Que después viene de vuelta alguna sanción para ese agente policial. Así que hay como todo esto, Álvaro, es parte de todo el sistema político que está dañado. Político no me refiero solo a lo político partidista, me refiero a la administración del Estado, a cómo funcionamos. La única prerrogativa que hay en materia de tránsito, que no es un privilegio, sino la prerrogativa que hay funcional, es que incluso los casos de tránsito tienen que ir a la Corte Suprema de Justicia. Si hay un accidente, si hay una boleta, al propio diputado, ¿verdad? Pero no hay nada que exima, no tiene por qué estar exento el conductor si comete una infracción. Pero ellos debieran ser los primeros en mantenerse dentro del marco de la ley, precisamente para no exponer a su persona de importancia que ellos están cuidando o que le están manejando. Y eh, yo le decía a la procuradora de la administración, he conversado con agentes de tránsito que me dicen, yo boletear a un diputado o a un ministro, y no ahora, siempre. Tienen Mm, miedo de perder su trabajo. Me trasladan. Le meten un cuadro, sí, y los Exacto. mandan para el sol o los mandan para lejos de su familia. Sí, es increíble, es increíble. Y me llama positivamente la atención la consulta que hizo el director de la policía a la procuradora de la administración para tener una base legal y ya comenzar a corregir este asunto. Ojalá Eh, se haga. Y yo creo Ojalá que se sí, haga. mire, con el ministro de Seguridad y con el director de la policía, yo no lo conozco al director de la policía, pero si hizo la consulta, creo que va por buen camino, porque esa sería su resguardo legal, pero ahora es que se lo pongan en conocimiento de todas sus Toda la unidades, tropa, toda, 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 toda. para que ellos no anden con ese temor en la calle, sino que cada uno sepa ocupar su esquina, cada uno que coja su posición. En la medida que cada quien cumpla con el rol que le toca de acuerdo a la Constitución, habría menos cosas que cambiar en la Constitución, porque el problema no está necesariamente solamente en el papel, también está en la cultura, en el comportamiento, en la serie de costumbres que estamos trasladando de una generación a otra, ya sea de instituciones o ya sea de familia o de sociedad en general, los comportamientos que vamos trasladando, que no están escritos, pero que se empiezan a convertir en consuetudinarios, o sea, en lo que hacemos siempre, en la costumbre. Y la costumbre termina convirtiéndose en una norma que se aplica solamente porque es el conocimiento de quien lo repite. Y algo que se ha puesto de moda, licenciada, y lo hemos hablado, y cada día lo veo más, lo sigo viendo, son las luces de escolta, por todas partes. Ah, bueno, es que hay una serie de cosas que están reguladas. Bueno, usted qué me dice el escudo de la República, que es un símbolo, el escudo dorado,
que está regulado por ley, qué autoridades, qué funcionarios lo pueden utilizar. Y aquí el primerito que nombran de lo que sea va corriendo a comprarse, a hacerse un escudito para ponérselo en la solapa del saco. O sea, todo eso está regulado. Quienes pueden usar membrete con escudo dorado, quienes pueden usar una placa en el vehículo, quienes pueden, todo está regulado. El problema es la cultura, todo lo que se va transmitiendo de generación en generación, producto de el comportamiento y se vuelve costumbre y las costumbres se repiten. Y cuando alguien trata de aplicar la ley, entonces es como el bicho raro. Pues si eso está aquí en la norma, pero nos hemos acostumbrado a ser un país de oídas. Entonces cada uno repite lo que le oyó al otro. Entonces si el otro habla mal, este lo repite mal y así se va. Y la luz escolta, hasta donde tengo entendido, es de uso exclusivo de organismos de seguridad y del presidente de la República, hasta donde Mm. tengo entendido. Y es que no debería, pero debería regularse su venta. Eso es lo que no Ah, tiene ningún también. sentido, que se lo vendan a cualquiera En y cualquier entonces electrónica china te lo venden. entonces las luces estroboscópicas, ¿para qué son? Entonces, si en el país hay una regulación para usarla, debería haber una regulación para venderla. Usted debe, porque mire, después me van a venir a multar a mí, o simplemente que no se importe así libremente. Si solamente es para los estamentos de seguridad, entonces podría perfectamente solamente venderse para los estamentos de seguridad. Entonces, el policía evita detener muchas veces a un vehículo con luz de escolta pensando que se va a encontrar con un diputado o con un ministro de Estado o con, no sé, un magistrado, el procurador, en fin, porque se ha relajado el uso de las luces de escolta en todo el territorio nacional. Así que tenemos que Bueno, nos poner falta orden aquí. mucha cultura de legalidad, nos falta mucha cultura de No, y lo legalidad. malo hoy, decía yo esta mañana, es bueno y lo bueno se ha convertido en malo aquí en este país, licenciada, para mucha gente. Sí, sí, porque se invierten los sentidos de las cosas, ¿no? Aquí quisiera tocarle el tema de la polémica que surgió ayer precisamente por el tema de un certificado afro para probar que soy afrodescendiente. Yo decía esta mañana en el programa que evidentemente hay reglas, tiene que haber reglas, tiene que haber normas en los planteles educativos, las había cuando yo estaba, tiene que haberlas ahora, porque también cuando mis hijos estaban en la escuela había, pero hay que llegar a acuerdos, hay que discutir estos temas, porque tampoco puedo llegar como a mí me da la gana a la escuela, licenciada Ana Es Matilde. correcto, es correcto. Tiene que haber disciplina porque la disciplina es parte de la formación del individuo. ¿Qué ocurre con esas personas que siempre violentan las normas o que siempre están por fuera de las normas o a las que no se les ponen normas? Son personas que crecen con una anomia o una atrofia conflictiva con respecto a las jerarquías y las normativas y viven constantemente en conflicto con la ley y en conflicto con los adultos. Porque cuando entran a la vida real, que es la vida regulada, la vida donde todo tiene un fundamento de ley, o tiene un reglamento administrativo, o tiene cualquier tipo de condicionamiento para poder vivir en convivencia. Imagínense, tantos millones de personas viviendo juntas, si no hay reglas, esto sería la selva, sería el caos. Solo el más fuerte se impondría sobre el débil. Para poder convivir todo tipo de personas se necesitan reglas. Y la escuela es parte, la disciplina en el entorno escolar es parte de la formación del individuo, de esas otras competencias que se necesitan para ir al mercado laboral y a la vida en general. Dicho esto, no se puede caer tampoco en lo absurdo. La petición se convierte en absurda porque se anula a sí misma. No hay tal cosa como una certificación afro. ¿Eso quién lo emite? ¿Dónde está regulado? Si no está regulado, no se puede pedir. En un estado de derecho, usted no puede inventar constancias que no tengan fundamento, porque entonces carecen de valor probatorio frente al conflicto. Y aquí lo que hay es un conflicto. O sea, inicialmente hay dos posiciones encontradas. Para poder dirimir el conflicto sin entrar en subjetividades, hay que ir a las normativas. Y para ir a las normativas hay que ir a los principios. Y para ir a los principios hay que ir al sentido común. Usted no puede pedir una certificación de algo que no existe y que no hay autoridad regulada que la emita.
No se puede certificar cuánto tengo yo. Tendría que hacerme una prueba de ADN. ¿Cuánto tengo yo de ascendencia china? O sea, de lo que tengo para arriba en mis antepasados. O hay en mi descendencia. ¿Cuánto tengo de afro? ¿Cuánto tengo? ¿Eso qué es? Simplemente ponga sus reglas porque no es lo mismo el cabello crespo o el cabello afro, producto de la etnia o el resultado del ADN, a las trenzas que se compran artificialmente porque usted quiere andar con trenzas y trenzas de color. Eso es otra cosa. Así que yo creo que es muy fácil dirimir esto y tiene que haber reglas y las tienen que cumplir. Los padres de familia también tenemos que aprender a comprender que cuando nosotros metemos a nuestros hijos al sistema, nosotros estamos entrando al sistema también y el sistema tiene autoridades. Lo único que uno espera de un sistema es que sea un sistema coherente, respetuoso de los derechos humanos, que no ande pidiendo absurdos, pero que definitivamente ponga sus reglas, porque para eso uno lleva a los hijos allí. Evidentemente, eh, tenemos A que quien se le entender, ocurrió pedir semejante cosa es una persona que es un ignorante, definitivamente. las normas existen, dice aquí un docente, pero si desde el mismo ministerio se quiebra la ley orgánica, ¿qué espera de algunos directores que se inventan normas como este tipo? Me dice acá. Lo que también yo aportaría a la discusión es lo siguiente. El hecho de que yo sea o pertenezca a una etnia o a una cultura no me da mi patente de corso o la libertad para ir con el vestuario correspondiente a esa cultura a un plantel educativo, por ejemplo, donde hay un uniforme. Es que es así, el uniforme, de eso se trata el nombre, uniformar, poner a todo el mundo igual. ¿Y qué busca un uniforme? No solamente es la disciplina de la persona que empieza a desarrollar un sentido de pertenencia. Primero, cumplir la norma, es la disciplina. Pero segundo, es el sentido de pertenencia y evitar que las diferencias económicas y sociales se noten en las vestimentas porque a las escuelas no se debe ir a competir quién puede ir con una marca, quién puede ir con lo más caro, quién puede ir además con los excesos, ¿no? De que si hay escotes, que si es muy cortito, por eso tiene que haber un uniforme, pone a todo el mundo por igual, pero sobre todo desarrolla una serie de habilidades en el individuo para poder no andar por ahí como un rebelde, para no andar siempre retando al sistema. Todo eso es parte de la educación, que no estoy hablando de adoctrinamiento, son cosas diferentes. Pero ese proceso en el que usted es educado para poder convivir en sociedad implica que usted tiene que someterse voluntariamente, porque usted se matriculó en esa escuela voluntariamente, a una serie de normas. Y esa es la mayor libertad, decía Montesquieu. No hay mayor libertad que el que se somete voluntariamente al imperio de la ley. Bueno, de eso se trata. Usted escogió esa escuela, ahí hay una serie de reglas. Si a usted no le gusta, usted se va para otro lugar donde le ponga otras reglas más laxas o usted no va a poder ir a imponer las reglas, ¿sí? Porque las reglas las hace otro. Y ese es parte de ese proceso de enseñanza, del proceso de ir moldeando la conducta del individuo para poder entender que no va a andar toda la vida retando al sistema. Una cosa es pensamiento crítico y otra muy distinta es rebeldía. La rebeldía natural del adolescente, del niño, del individuo cuando no tiene frenos inhibitorios todavía suficientes, no los ha desarrollado, es precisamente irle enseñando que hay personas que tienen la última palabra, personas que imponen las reglas, si son justas o no, ese es otro debate, es otro espacio de debate. Todo eso hay que irlo enseñando, Álvaro. Por eso yo no entiendo por qué año tras año caemos en esta misma cosa. Y más grave aún lo que estamos viendo en San Miguelito, creo, no sé, me imagino que tú lo has tocado aquí también, el de una escuela que no cumplió con las formalidades que establecen los propios requisitos del Ministerio de Educación para hacer cambio de uniforme, y ahora hay unas madres que ya hicieron el gasto, unos padres de familia, madres y padres que ya incurrieron en gastos, y ahora los niños, hay un grupo de niños con el uniforme nuevo y otros niños con el uniforme viejo. Wow. Son fallas administrativas, ¿no? Y lo otro, la moda es una cosa. Pero nada de eso puede arriesgar, nada de eso debe castigar al estudiante o al niño en su derecho a recibir educación. Así que tienen que encontrar un punto medio. Y esta mañana yo escuchaba a una funcionaria
alta del Ministerio de Educación decir que habían llegado a una mediación en un punto medio que me parece razonable. Y es que si todo el mundo, toda la población estudiantil de esa escuela tiene un suéter que los identifica como tal, bueno, abajo que todo el mundo se pusiera un pantalón de mezclilla. Casi todos los niños lo tienen, casi todos los padres pues, tienen acceso ahí hasta de $2, $4, pantalones jeans, ¿no? Ese material. Y que así hasta que lograran cumplir con los requisitos. ¿De quién fue la falla? Fue una falla administrativa tanto de los padres que no se involucran en los procesos, aquellos que no fueron, aquellos que no firmaron si querían o no querían. Para eso son las encuestas, son parte de las herramientas que se utilizan cuando las poblaciones a consultar son grandes. Esto no es nada más de yo te llamo por teléfono, uno no, se aplica una encuesta, se consulta, son mecanismos democráticos. Así que los padres también entran en procesos de diálogo y procesos de formación que a muchos de ellos le faltaron también en el pasado y cuando ponen a los hijos en los colegios o matriculan a los hijos en los colegios, también los padres entran en un proceso nuevamente de someterse a reglamentos, a reglas o a controles. Y eso tiene que ser así para poder vivir en una sociedad pacífica. Si no, cada quien va a querer imponer su idea. Y una cosa es la cultura, otra cosa es la descendencia y otra muy distinta es la moda. Porque se puso de moda que yo tengo que ponerme arete en la nariz o arete en la ceja. A mí se me debe permitir ir a la escuela con aretes en la nariz y con aretes en la ceja, o porque se puso de moda que tengo que ponerme un tatuaje en la cara, se me va a permitir ir a primaria y secundaria con tatuajes en la cara. Tampoco la cosa es así. Por eso la insistencia en la necesidad de que existan reglas, y el padre de familia tiene mucha responsabilidad en torno a ese tema, licenciada. Concuerdo contigo plenamente. Incluso hay padres que uno los observa cuando son entrevistados públicamente, uno se da cuenta que son personas que también tienen una estructura deficiente respecto a la formación que obtuvieron para poder entender el sistema de reglas y de convivencia pacífica y de convivencia en la vida en sociedad. Usted no puede ir ahí por la vida haciendo lo que le da exactamente la gana, eso no funciona así. Además, hay muchos procesos de transculturación también. Se han copiado muchos modelos de afuera, producto de todo lo que nos bombardean a través del Internet, distintas redes sociales, la plataforma. Todos nuestros hijos tienen acceso, muchos padres también, pero no tenían la formación suficiente, el criterio, el juicio, no han desarrollado un pensamiento crítico para poder discernir entre la mentira que circula por todas las redes. Se dice incluso, de acuerdo a estudios en Harvard, que la mentira y la desinformación viaja 7 veces más rápido que la verdad. Por ejemplo, un caso muy notorio, cuando se dio el tema de las vacunas, cuando el Zika en Brasil, los pediatras, por ejemplo, cada vez que los entrevistaban decían, nosotros estamos combatiendo contra el doctor Google. Cuando nosotros llegaban ellos a una población a tratar de explicar las bondades de la vacuna para proteger a los niños respecto al Zika, ya la desinformación había circulado en las redes, lo que decía Google era lo que los padres hablaban. Bueno, vamos a traspolar esto ahora a cualquier otro elemento del que estemos conversando. En la sociedad panameña pasa igual. Hay muchas personas con bajos niveles de educación y poca formación que no les ha permitido desarrollar pensamiento crítico. Son rebeldes, son contestatarios, son agresivos, eso es otra cosa. Pero niveles de educación y formación, cómo manejar la información, no tienen ese discernimiento. ¿Y qué ocurre cuando se enfrentan con la realidad de los sistemas regulados, los sistemas normados? Vienen con el bombardeo que tienen de otras culturas o de otras latitudes. Y sí, bueno, ¿por qué? Si mi hijo tiene derecho, porque y empiezan con... Y no es así, eso no funciona así. Las modas, además, muchas veces confunden. Las modas son una cosa, las tendencias y los códigos. Hay códigos no escritos que también utilizan pandillas y grupos delincuenciales para la comunicación a través del cuerpo. También las autoridades escolares tienen que tener esos controles para poder evitar que en una situación de riesgo, poder rápidamente identificar algún código, que para eso está la relación interinstitucional y los
miembros de la policía, policía de menores o los que sea que están en coordinación con las escuelas, informan sobre algún código que esté en ese momento en boga, algún código que se esté utilizando, cuál es el mensaje que él representa, qué es lo que está detrás de ese código. Y por eso es que algunos chicos que imitan otros padres que no les importa y algunos chicos que están ya cooptados, o sea, ya están metidos o están captados por esas pandillas o esos grupos delincuenciales, piensan que a la escuela pueden llevar esos códigos para transmitir sus mensajes y hacer sus ventas y hacer sus etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto pasa también. Por eso hay que entender por qué el sistema educativo es un sistema regulado. Oiga, el tema de las computadoras, casualmente quería tocárselo, lo tenía aquí en la agenda, porque desde ayer han estado saliendo noticias relacionadas con el mismo en el diario La Estrella de Panamá, que ha estado dándole seguimiento al proceso de homologación. Por ejemplo, cuando se intentó o se firmó un convenio entre el Meduca y una fundación, recuerda usted, llamada One Laptop per Child, en septiembre del 2024, Ay, las computadoras se tenía previsto que fueran 107.123 laptops para estudiantes y 54.000 para docentes. El costo de cada laptop para estudiante sería, según este convenio, 355,08. Ok, hoy el precio unitario de referencia de las computadoras para los estudiantes es de 472. ¿Qué pasa? Que las empresas, todas de reconocida trayectoria o en su gran mayoría, están planteando que debe darse un incremento que pudiera oscilar entre el 25 y el 50% por diversas razones de mercado y por las necesidades que tiene el Ministerio de Educación en materia tecnológica para estas computadoras, llámese inteligencia artificial y demás. Pero me llama la atención que en la lista de participantes de este acto de homologación o de empresas interesadas está precisamente One Laptop per Child. La organización, esa, Child, la organización con la que se pretendía firmar un convenio por allá por el 2024 con el Ministerio de Educación. Y ellos que en su momento plantearon un precio de 355,08, pidieron revisar el precio de referencia que ahora es $472 también. Imagínese usted. Así que no, y ahora con la guerra se va a encarecer Oriente todo más. Medio nos van a decir que todo se ha disparado de precio. Mira, yo creo que aquí el debate es más profundo que solamente el precio. El precio es importante, sí, porque el Estado debe siempre abrir los concursos, o sea, ser abierto, transparente y participativo todos los procesos de adquisición cada vez que el Estado necesita un bien para que haya concurso, la mayor cantidad de concurrentes, o sea, que vengan la mayor cantidad de personas oferentes para que el Estado pueda siempre conseguir la mejor calidad al mejor precio. Dicho eso, que es el tema del precio, que no deja de ser importante, para mí mucho más importante, Álvaro, es la necesidad y el momento. Yo estoy muy consciente de la importancia de la inteligencia artificial y del avance tecnológico del mundo y que nuestros estudiantes, por más humildes que sean, tienen el derecho a no quedarse atrás. Pero ¿qué significa quedarse atrás en una sociedad en la que ni el idioma materno natural nuestro se habla bien? Cada vez yo observo más jóvenes con problemas de ortografía. No saben escribir, sus padres tampoco. Algunos docentes no solo tienen mala dicción, tienen mala ortografía también, usan las palabras de manera inadecuada, ni se diga la gramática. Bueno, si uno empieza a enumerar, se da cuenta que el sistema tiene muchos problemas. La pregunta es, ya llegó la tecnología, llegó hace rato, llegó para quedarse, está aquí, pero ¿qué vamos a priorizar? Individuos que sepan usar una herramienta, pero o que la herramienta los use a ellos. Y si nosotros no queremos tener una serie de autómatas o de personas descarnizadas por ahí o descorazonadas que solamente están utilizando la herramienta
para facilitar procesos sin desarrollar otras habilidades o tener otro tipo de formación, o sea, más humana, algo humano, también un contenido humano y una formación tal que permita que tomen buenas decisiones en su vida. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tan importante en este momento lo es? ¿Cómo lo vamos a controlar? ¿Cómo vamos a hacer? Controlar no me refiero para qué información van ellos a acceder o no, que también es importante, sino cómo nosotros vamos a regular que el aparato sea utilizado, o sea, que el acceso a ese mundo que abre la inteligencia artificial y el Internet, hasta dónde te dispara, con quiénes te conecta, qué información vas a manejar, cómo la vas a poder digerir, cómo los vamos a formar para que puedan digerir esto. Entonces, yo no sé qué tan importante es ponerles una laptop en las manos en este momento cuando usted escucha, observa tanto otro problema que hay en la propia formación del ser humano como tal, o sea, como individuo, con una serie de valores que no tiene. Creo que debe ir aparejado, que no nos debemos solamente concentrar en la inteligencia artificial. Sabemos ya que la inteligencia artificial controla partidos políticos, controla que haya o no presidente, la posibilidad de ganar una elección, tiene la posibilidad de iniciar unas guerras, tiene, o sea, todo. La tecnología ya, o sea, es el mundo, no es el futuro, es el ya. Desde Winston Churchill venía él diciendo, los imperios del futuro son los imperios de la mente. Bueno, en la mente y con esa tecnología, esa mente logró desarrollar tecnología que supera incluso las capacidades humanas. Mire usted, por ejemplo, Meta, ChatGPT, todo eso, para el que se siente solo y abandonado, empiezas una conversación y terminas creyendo que estás con otra persona porque las respuestas ya son, ¿quieres que te haga algo más? ¿Cómo te sientes hoy? O sea, como si estuviera manejando emociones también. Así que es un mundo, no se pueden quedar atrás, eso lo entiendo, pero como los que ya veníamos atrás, vamos a lograr incorporar la tecnología sin hacer más daño a una sociedad que ha perdido los valores, que tiene los valores trastocados y que necesita lo esencial, lo básico, lo mínimo. Además, ya hay estudios, hay países escandinavos, por ejemplo, hay países que ya están volviendo a la escritura y a dejar las laptops y las computadoras fuera de las aulas de clase porque se dieron cuenta, la neurociencia ha hecho grandes aportes también, de que el individuo al dejar de escribir está dejando de desarrollar una serie de competencias o de destrezas que hay en la conexión neuronal de hablar o pensar y escribir a la vez. ¿Recuerdas cómo cuando tu época y la mía, ¿no? En la escuela tú tenías que tomar apuntes? E ir a ¿Sí? la biblioteca a Ir a la escribir e biblioteca. investigar. Todo eso era importante, es necesario. Por eso hay unas habilidades que ahora no se observan en los individuos, que tienen otras que nosotros no tenemos, por supuesto, digitales, pero el mundo, ¿qué es lo que necesita? Yo creo que Mire, un balance de ambas cosas. mire, este reporte breve de Alan Deitch es un emprendedor tecnológico, divulgador de inteligencia artificial y speaker international, con más de una década de experiencia construyendo y escalando negocios basados en tecnología. Miren esto. El país más tecnológico de Europa acaba de gastar 100 millones de dólares en comprar libros de papel para las escuelas. ¿Qué pasó? Suecia era el laboratorio perfecto. País rico, hiperconectado, progresista. Hicieron lo que todos pensábamos que era el futuro. Digitalizar la educación desde el jardín de infantes. Cada chico con su tablet, cada aula conectada y cada libro reemplazado por una pantalla. Entonces, si algún país iba a demostrar que la tecnología mejora el aprendizaje, era este. Sin embargo, y para sorpresa de todos, los resultados de comprensión lectora empezaron a caer y las pruebas PISA mostraron algo que nadie esperaba. Más horas de pantalla en la escuela no estaban generando mejores alumnos, sino peores. Los que menos pantallas usaban rendían 1 año y medio por encima de los más expuestos, y 2 de cada 3 estudiantes con laptop terminaban dedicando la mayor parte de la clase a cualquier cosa menos aprender. ¿Y por qué pasa esto? Porque el cerebro no aprende igual en una pantalla que en un papel. Un estudio con 256 sensores cerebrales midió qué pasa cuando escribís a mano versus cuando tipeás. Y resulta que escribir a mano
activa al mismo tiempo redes de memoria, visión y procesamiento motor, todo encendiéndose al mismo tiempo. Mientras tanto, tipear no genera prácticamente nada de eso. La fricción de trazar cada letra es justamente lo que fuerza al cerebro a consolidar lo que se aprende. Suecia escuchó la evidencia y el Instituto Karolinska, el que decide el Premio Nobel de Medicina, declaró que las pantallas perjudican el aprendizaje y el gobierno tuvo que terminar eliminando todos los dispositivos para menores de 6 años, prohibió celulares en toda la jornada escolar y destinó $100 millones a volver a los libros. Mientras tanto, Estados Unidos gasta 30.000 millones al año en más dispositivos como laptops y tablets, a pesar de que todas las encuestas indican que esto distrae mucho más que los celulares. La generación con mayor acceso a conocimiento de la historia de la humanidad es la primera que sabe menos que la anterior. La tecnología es maravillosa. Aprendamos a usarla cuando suma y no simplemente porque está de moda. Y si querés estar al tanto de mis novedades sobre inteligencia artificial, tecnología y cosas interesantes, unite a mi canal de WhatsApp. Te dejo el link en mi perfil. Bueno, ahí está. Eso Lo es que una usted gran decía. realidad. Aparte de que circula en las redes y en las plataformas, circula tanta desinformación, Álvaro, que realmente el individuo es bombardeado con una serie de mentiras y de construcción de cosas. O sea, cada vez que descubren a qué sitio tú entraste una vez, y tú eres inmediatamente un elemento, un comprador, eres un consumidor. Eso es lo que el sistema genera, consumidores. Y ya también hay estudios que han demostrado lo que la gente más consume en redes es pornografía y temas que exacerban emociones. Y en las redes se incitan a los conflictos raciales, a los conflictos de odio, a los conflictos, a los insultos y demás, porque mucha gente está en el anonimato. Tú no sabes a veces ni con, bueno, yo no, porque uno no se enfrasca, uno no es tan ignorante para enfrascarse con un bot o con un desconocido. Pero ¿cuántas personas no entran en un conflicto que los lleva incluso a algunos hasta un infarto, o sea, la muerte, etcétera, y a lo mejor no están discutiendo con nadie real? Pero como el conflicto se vuelve importante para las redes porque ellos lucran a partir de todo lo que circula y eso tiene una circulación enorme, entonces son utilizados. Pero ¿cuánta gente tiene la información que la ha convertido en conocimiento a través de un proceso que le permita discernir cuando está frente a una construcción, a una mentira, a una cosa elaborada, cuando está frente a un dato científico comprobado? Así que realmente esto es cada vez un mundo más complicado, más conectado, sí, pero menos humano, con menos valores y cada vez lo vamos a perder más. Después no sabemos por qué se canibalizan las sociedades, por qué no les importan los límites, etcétera. Para eso es la escuela. Y yo creo que la escuela no debe perder esa función importante. También el desarrollo de las habilidades motoras o motrices, esa capacidad que desde chiquito agarrar un lápiz. ¿Usted cuántos niños usted ve ahora que agarran lápiz así? Yo he visto chiquillos, jóvenes escribiendo así o así, con el lápiz aquí así. No, no esta forma, que es la forma más cómoda para desarrollar. Muchos, o sea, yo no sé, Álvaro, o sea, algo, la escuela tiene que ser ese reservorio de conocimiento, o sea, tiene que ser ese centro, ese laboratorio, ese lugar donde se va a conservar la humanidad de la gente, donde además de aprender de herramientas y cómo utilizarlas, se sigue conservando al individuo como el ser más importante, el supremo de la creación, donde importa con sus valores y con su humanidad, no solamente con las herramientas que pueda tener mientras él las pueda controlar. En el momento en el que tú no puedes, cada pasan unos minutos, sueltas el celular y otra vez lo necesitas, ya estamos en problemas. Ahí también hay una adicción. Y eso es parte de lo que debe controlar la escuela, de que cuántas horas es el individuo capaz de pasar en una conversación con otro ser humano cara a cara, respetándose, mirándose a los ojos, con una serie de valores que se han perdido porque como todo es impersonal, entonces todo lo toman personal. Porque como es tan fría la comunicación escrita en un chat, por ejemplo, tú no sabes cuál es la emoción que va detrás, por más emoticons o por más signos de exclamación que tú quieras utilizar, nunca reemplaza la conversación frente a frente. Jamás. Y tengo a René Quevedo por acá. René, ¿realmente hay un repunte del empleo en nuestro país? Y te hago la pregunta por lo siguiente. Algo está pasando con los jóvenes entre 24, 25, entre 25 y 30 años de edad, que están súper
titulados con maestrías, licenciaturas, diplomados, en fin, maestrías incluso fuera del país, que cuando van a buscar trabajo no consiguen trabajo. Tengo muchos casos porque hablo con mis hijos de compañeros que están, como dicen en buen